Aquí tenemos el círculo y la circunferencia y nos vamos a dar cuenta que tienen definiciones distintas. La circunferencia, que está marcada acá, es este borde. Es el lugar geométrico formado por todos los puntos equidistantes a un punto en un plano, que forman una línea cerrada, limitando una región interior. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos la circunferencia, aquí está lleno de puntitos. Si le hiciéramos un zoom a esta imagen, son un puntito al lado del otro y todos están exactamente a la misma distancia del centro de la circunferencia. Tenemos también el círculo, que es el lugar geométrico formado por todos los puntos que se encuentran a menor o igual distancia del centro de la circunferencia. Entonces el círculo es todo lo que tenemos pintado en este caso en naranjo. Todos los puntos que están al interior o que están aquí justo en el borde, en la circunferencia, todo eso sería el círculo. Aquí tenemos un círculo y la circunferencia también, marcados con algunos elementos, que sería el radio, que es el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de ella. O sea, cualquier línea que vaya desde el centro de la circunferencia hacia el borde, que es la circunferencia, esa línea recta, donde yo la trace, se va a llamar radio y siempre va a tener la misma distancia. Ya aquí podemos ver que también está el radio, hacia este otro lado también está marcado el radio. Y podríamos marcar varios segmentos más que vayan desde el centro de la circunferencia hacia la circunferencia. Y ese va a ser el radio. Ahora, el diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por su centro. El diámetro entonces es esta línea que va de un extremo a otro de la circunferencia, pero no en cualquier parte, sino que tiene que cruzar por el centro de la circunferencia. Y entonces, teniendo estas dos definiciones, el radio y el diámetro, podemos concluir que el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿sí? Aquí lo podemos observar, tenemos el radio hacia un lado y hacia el otro lado del centro de la circunferencia. Por lo tanto, el diámetro es igual a 2r o 2 por r, que sería el radio 2 veces. Ahora veamos este numerito que seguramente lo han escuchado antes, que es el número pi. Tenemos aquí una circunferencia dibujada en el plano y esta circunferencia tiene diámetro 1. Podemos observar que al estirarla tiene una longitud de 3,1416 de perímetro, ¿ya? O de longitud de la circunferencia. Ahora vamos con la circunferencia que tiene diámetro 2, que la marcamos acá, y tiene este perímetro. Fíjense que la desenrollamos. Y ahora vamos a ver cuál es el perímetro de una circunferencia de diámetro 3. Ahí tenemos las 3 unidades y desenrollamos esta circunferencia. Y podemos observar que al desenrollarla, esta tiene una longitud de 9,4248. Listo. Esto que desenrollamos acá corresponde a la longitud de la circunferencia, que lo llamamos perímetro porque es todo el contorno. ¿Cómo medirían ustedes el contorno de una circunferencia? Porque claramente una regla no nos sirve para medir este perímetro. Así que les dejo esa pregunta. ¿Cómo ustedes medirían el perímetro de la circunferencia? Con estos datos que tenemos acá, que sería el diámetro de la circunferencia y al desenrollarla pudimos medir también el perímetro, vamos a resolver esta división que sería perímetro dividido en diámetro. Y al resolver esta división, este número decimal dividido en 1, obtenemos ese resultado. Lo mismo vamos a hacer acá. El decimal, que es el perímetro, lo dividimos en el diámetro. Y finalmente repetimos. Resulta que al resolver esas divisiones obtenemos siempre el mismo número.
Y los invito a que ustedes sigan haciendo esto con circunferencias de mayor diámetro. Prueben con diámetro 4, 5, 6, sigan probando. Y luego calculan, miden el perímetro, que sería el contorno de esta circunferencia, y hacen la división. Resulta que les va a dar siempre este número, este resultado. Eso quiere decir que es un valor constante. Y lo vamos a llamar pi. Pi corresponde a un decimal infinito. Este decimal, vamos a seguir la división y jamás va a terminar. Sigue, infinito. Y este decimal se puede aproximar de diferentes formas. Por ejemplo, si lo queremos aproximar a la unidad, podríamos decir que pi es aproximadamente 3. Pero es más común encontrarlo aproximado a la centésima, que sería aproximado a 3,14. Pero existen otras aproximaciones. Podemos observar acá que en este videito está aproximado, ¿sí? Porque dice 16, termina en el 6 y aquí no está esa cifra. ¿Por qué? Porque acá hubo un corte y una aproximación, ¿ya? Pero como les digo, el valor más común que utilizan es el 3,14. El número pi nos permite modelar una expresión para poder calcular el perímetro del círculo. Recuerden que pi se obtuvo de la división del perímetro y el diámetro. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro, tengo que dejar esta variable solita. ¿Y cómo lo hago? ¿Se acuerdan cuando resolvíamos ecuaciones? Este que está dividiendo, ¿cómo queda en el otro lado de la igualdad? Con la operación contraria, que sería la multiplicación. Entonces así me queda el perímetro solito en este lado de la igualdad. Y de eso concluimos que para calcular el perímetro debemos multiplicar el diámetro por pi. O bien multiplicar 2r por pi. ¿Qué quería decir el 2r? 2r era 2 veces el radio, ¿ya? Que es el equivalente al diámetro. Entonces cualquiera de estas dos fórmulas me sirven para calcular el perímetro. Va a depender si el dato que me entregan es el radio o es el diámetro. Veamos un ejemplo. Ana desea cambiar la pantalla de su lámpara por otra que tenga las mismas medidas. En la tienda las pantallas están rotuladas por la medida perimetral de las bases. Si Ana anotó las medidas de la imagen, ¿qué perímetros debería tener su nueva pantalla? Aquí tenemos la lámpara y la pantalla está aquí. Ella anotó esas medidas en centímetros. Lo que ella anotó corresponde al radio, que va desde el centro de la circunferencia hacia la circunferencia, ¿ya? En ambos casos anotó el radio. Por lo tanto, la fórmula que nos conviene utilizar es esta. Perímetro igual a 2r por pi. Y entonces vamos a calcular el perímetro de las bases. Vamos a ver primero la base superior y tomamos la fórmula y la valorizamos. Vamos a reemplazar el R, que es el radio, con el valor que tomó Ana, que sería 25 centímetros. Entonces me queda así, 2 por 25 por pi. Algunas veces se van a encontrar con la respuesta y esta expresión, ¿sí? O sea, 2 por 25 es 50, entonces el resultado puede ser 50 pi y va a ser una respuesta válida. Pero también les puede decir que valoricen pi, que lo tomen como el decimal 3,14 y entonces vamos a tener que resolver la multiplicación. Pero no importa, resolvemos 2 por 25, 50 y luego resuelven 50 por 3,14. El resultado de esa multiplicación es 157 y estamos midiendo en centímetros. Por lo tanto, el perímetro de esta base sería 157 centímetros. Ahora, vamos a calcular el perímetro de la otra base, la base inferior. Lo mismo, tomo la fórmula del perímetro, que es 2 por el radio por pi, y valorizo.
2 por 50, porque en este caso el radio vale 50 centímetros por pi. Y como dijimos antes, se puede encontrar que la respuesta sea que el perímetro es 100 pi. Pero también me pueden decir, toma en cuenta que pi vale 3,14. Entonces resolvemos las multiplicaciones. 2 por 50, 100 y 100 por 3,14 sería 314. Por lo tanto, el perímetro sería 314 centímetros. Y ahí, con esos datos, pueden dar respuesta al problema. Ahora veamos el área del círculo. Aquí tenemos un círculo que está inscrito en este cuadrado, ¿ya? Y me doy cuenta que en este círculo está marcado el centro de la circunferencia y están marcados los radios. Ya hay marcado ahí los radios. Y entonces se forman con esos radios 4 cuadrados iguales en el interior de este cuadrado grande. ¿Y qué pasa si yo recorto uno de estos cuadrados y me lo llevo? Ahí tenemos el radio, en todos los lados marcados el radio, ¿verdad? Voy a cortar este cuadrado y lo voy a sacar. La medida de la base de este cuadrado, este lado, es la medida del radio. Y resulta que este otro lado del cuadrado también es la medida del radio. Entonces yo puedo sacar el área de este cuadradito chico. Sabemos que el área del cuadrado es multiplicar largo por ancho. O sea, R por R, radio por radio. Y esto se puede expresar como radio al cuadrado, ¿sí? Porque se está multiplicando, se repite la multiplicación 2 veces. Entonces el área de este cuadrado pequeño, de esta esquinita, sería R cuadrado. Y yo quiero que pensemos cuántos de estos necesitaría para conocer el área del círculo. Porque nosotros sabemos calcular el área del cuadrado, que sería multiplicar largo por ancho. Pero ¿cómo podríamos calcular el área de este círculo? Si yo tomo esta área, que es R cuadrado, que es de este espacio, ¿sí? Este cuadrado, y lo pongo 4 veces acá, se parece al círculo, ¿verdad? Pero me sobran estas esquinas. Entonces puedo observar que el área del círculo es menor que 4 veces este cuadrado, porque me van a sobrar todo eso que está en blanco. Pero si yo pongo 3 veces este cuadrado ahí, me va a faltar todo ese espacio verde. Y si yo lo rellenara con las esquinitas blancas, tampoco alcanzaría. Entonces podemos concluir que el área del círculo es mayor que 3 veces el área del cuadrado del lado R. Pero además es menor que 4 veces el área del mismo cuadrado. O sea, es mayor que 3 veces esto y menor que 4 veces esto. ¿Qué número está entre el 3 y el 4? Acabamos de conocer un número que tiene que ver con el círculo y que es un valor constante y que se ubica entre el 3 y el 4. Y es el pi. Y dijimos que íbamos a tomar el 3,14. Entonces vamos a decir que el área del círculo es pi por R cuadrado, ¿sí? 3,14 R cuadrado, porque lo sacamos desde este cuadradito pequeño. A partir de eso podemos concluir que el área del círculo es esta fórmula. Y teniendo esta formulita, que sería multiplicar pi por R cuadrado, que es básicamente eso, R por R, vamos a calcular el área de cualquier círculo. Veamos este ejemplo. Tengo acá este círculo, está marcada también la circunferencia, la pueden ver, y quiero conocer el área, todo esto, el espacio que ocupa. Resulta que me da el radio, que son 9 centímetros. Entonces, si la fórmula del área del círculo es esta, pi por R cuadrado, yo valorizo. Sé que pi es aproximadamente 3,14
y el radio es 9, por lo tanto me queda 9 elevado a 2, 9 al cuadrado. Y esto quiere decir que es 9 por 9. 9 por 9 es 81, entonces multiplico 81 por 3,14. Y el resultado de esa multiplicación es 254,34. Valor aproximado, por eso aparece este signo, porque sabemos que el 3,14 es una aproximación de pi. Por lo tanto, el área del círculo es esta. Y la expresamos en centímetros cuadrados. Recuerden que el área siempre se representa en